Milei no es ultraderecha, no solo está rodeado de nazis, sino que reivindica la dictadura del 76 y se la pasa amenazando a los zurdos. Claro, en su mundo no quepo yo. Si ellos se hacen del poder absoluto, a mí me van a fusilar. Y yo no soy un peligro, ni mucho menos. Soy un don nadie con un canalito de YouTube. Pero van contra todos. Van contra todos. Yo siempre me acuerdo mucho que se habló siempre, o sea, la idea de los nazis es que los judíos tenían todo el poder económico, y el poder industrial y el poder comercial en Alemania, ¿no? Entonces yo sigo la cuenta del Museo de Auschwitz. El Museo de Auschwitz publica cada 2 horas la fotografía, el nombre, la edad y la fecha de la muerte de un prisionero o prisionera del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau II. Y nunca veo industriales, y nunca veo dueños de grandes cadenas comerciales. Fulano de tal nació en Francia en 1910, no, 1903. Sastre. Se lo llevaron a Auschwitz y murió a los 2 días. Carpintero. Encuadernador. Siempre son gente que tenía los oficios más humildes del mundo. Simplemente no se corresponde a la narrativa, ¿no? Pero es que los odiaban a todos, era solo un pretexto. Hay orden de captura.